Buenos días para todos, mi nombre es Santiago Salazar, soy residente de tercer año de cirugía general de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a hablar de trauma en el paciente anciano. La idea es dar como las pautas de cómo hacer el enfoque inicial en estos pacientes y le agradezco a la doctora Paula Jurado, cirujana general de acá del hospital, quien fue mi asesora para la charla. Entonces, lo primero que debemos hacer es dar una definición de qué es un paciente anciano. Según la OMS, clasifica a la población de edad avanzada en 4 categorías. La primera es la que conocemos simplemente como edad avanzada, que es la que va entre los 60 a los 74 años. La segunda son los viejos y ancianos, que va entre los 75 a los 89 años. Los grandes viejos o longevos, que son aquellos que tienen entre 90 a 99 años, y los centenarios, que son aquellos que tienen más de 100 años. Sin embargo, es importante hacer una aclaración, y es que para la ONU esto cambia dependiendo de si el país es un país desarrollado o un país en vía de desarrollo. Y clasifica a los pacientes de edad avanzada en los países desarrollados como aquellos que tienen 65 o más años, y en los países en vía de desarrollo aquellos que tienen 60 o más años. Por eso es que en la literatura a veces vemos como esa discrepancia entre las dos edades que encontramos, pero usualmente encontramos en la edad de 65 años. Pero ¿por qué hablar de este tema es importante? Entonces, es importante porque en el contexto actual tenemos que entre el 2020 y el 2030 el porcentaje de habitantes mayores a 60 años va a aumentar en un 34%. Actualmente, los habitantes mayores de 60 años superan en número a los habitantes menores de 5 años, y se tiene proyectado que para el año 2050 esta población supere además a los habitantes entre los 15 a los 28 años. Esto hace obviamente que se convierta esta población en un reto para el sistema de salud. Pues actualmente vemos que hay un cambio entre las actividades de este tipo de población con la generación actual a las generaciones anteriores, porque son pacientes que son más activos, que continúan laborando por más tiempo y que hacen más actividades, lo que los pone en riesgo obviamente de presentar un trauma. Esto va a llevar entonces a que estos pacientes no solamente sufran discapacidad, sino también morbilidad y mortalidad asociada a estos traumas, los cuales se van a deber principalmente no solamente al impacto directo o a las consecuencias directas del trauma que tiene sobre el paciente, sino que además esta es una población que es muy propensa a sufrir complicaciones durante la hospitalización, pues cuando se hospitalizan por trauma. Las complicaciones principales son las neumonías, las escaras y la TBP, lo que va a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Adicionalmente, vemos en este trabajo que se publicó en el 2014 cómo las comorbilidades asociadas son un factor de riesgo para que estos pacientes presenten un mayor riesgo de mortalidad. Estas dos gráficas que vemos, la izquierda de sus pantallas los hombres y a la derecha las mujeres, muestra cómo después de los 60 años el aumento en una sola, o la presencia de una sola comorbilidad en el paciente ya va a aumentar en un 30% el riesgo de fallecer por un politraumatismo. Adicionalmente, vemos en este metaanálisis que se publicó en el 2013, en el que se evaluaron los estudios hasta la fecha que mostraban la probabilidad de fallecer por un politraumatismo en la población anciana. Vemos cómo en la gráfica A se está comparando a los pacientes mayores de 74 años y aquellos pacientes entre 65 y 74 años, y vemos cómo la gráfica, al comparar esos dos grupos de pacientes, va a tender hacia una mayor probabilidad de fallecer. Al igual en la gráfica B y C, que estamos comparando los mayores de 84 con el grupo entre 65 y 74. Y en la gráfica C, que estamos comparando los grupos mayores de 84 y aquellos pacientes entre 75 y 84, vemos que la tendencia es hacia lo mismo. Pero esto podría parecer obvio porque uno diría, bueno, si los pacientes son más viejos, pues lo más probable es que se mueran más. Sin embargo, cuando se analiza un poquito más allá,
como se hizo en este trabajo que se publicó en el 2015, que incluyó 2.668 pacientes ancianos, vemos que en la clasificación por subgrupos, que es la primera casilla roja que está señalada, el ISS de estos pacientes fue bastante similar, a pesar pues como de la separación por grupos etarios de acuerdo a la edad. Pero a pesar de que los traumas parecían tener una magnitud similar en los tres grupos, vemos como abajo, según lo que está señalado con el recuadro rojo abajo, vemos como la mortalidad es mucho mayor de acuerdo a cuando se va avanzando a pesar de que el mecanismo, pues, o que la gravedad del trauma sea similar en los tres grupos. Pero ¿qué es lo que hace a esta población que es más vulnerable al trauma? Entonces, hay unos cambios fisiológicos que son importantes en estos pacientes que se van a presentar como un proceso natural del envejecimiento. Vamos a tener las condiciones fisiológicas como, por ejemplo, la pérdida de agudeza visual, que va a hacer que estos pacientes tengan más accidentes de tránsito. También las pérdidas en la agudeza auditiva, que va a evitar que estos pacientes detecten ya ciertos tonos a la audición, lo cual los va a hacer obviamente más propensos a sufrir traumas. Las alteraciones musculoesqueléticas y el sistema nervioso central, que va a llevar a que estos pacientes no solo sean más frágiles porque tienen menos masa muscular y menor densidad ósea, sino también que estas alteraciones pueden llevar a que los pacientes tengan alteraciones en la marcha o problemas pues, y enfermedades psiquiátricas que terminen causando un accidente o un trauma en estos pacientes. Las comorbilidades, como vimos, también van a hacer que estos pacientes puedan sufrir más trauma, porque además muchas veces en esta población se ha visto que hay una asociación que es inversa. Primero se presenta un evento agudo de una descompensación de una comorbilidad previa y posteriormente se presenta el trauma. Los medicamentos que toman estos pacientes y los factores ambientales, como por ejemplo la luz baja o las superficies resbaladizas, las alfombras sueltas o ese tipo de cosas que pueden provocar que estos pacientes sufran un accidente. En la epidemiología vamos a ver que el trauma actualmente representa la quinta causa de muerte en la población geriátrica, y a pesar de que como vamos a ver enseguida, los mecanismos de trauma son similares, las respuestas al trauma son completamente diferentes a los pacientes más jóvenes. En el momento, las estadísticas que hay es que los adultos mayores representan aproximadamente el 12% de todos los pacientes politraumatizados. Sin embargo, representan casi el 30% de todas las mortalidades, lo que nos habla pues que esta es una población que requiere una atención especial para su manejo. Los mecanismos más comunes de trauma en estos pacientes, el principal va a ser las caídas, las colisiones vehiculares, las quemaduras y los traumas penetrantes, pues en esta población son en menor proporción. Las caídas entonces van a ser el mecanismo más común de lesiones fatales en estos pacientes. Adicionalmente es el mecanismo más común de trauma cráneoencefálico, y como el trauma cráneoencefálico es el tipo de lesión más común en estos pacientes y la que causa más mortalidad, pues hay una relación directa entre ambas, entre las caídas y este tipo de lesiones. Pero acá hay un cambio en la proporción de lo que vemos entre los hombres y las mujeres en el trauma en los pacientes jóvenes, y es que las caídas que no son fatales en estos tipos de pacientes son mucho más comunes en las mujeres, y además las fracturas asociadas también son más comunes en este tipo de pacientes. Este trabajo se publicó en el 2018, en el que se evaluó en un centro de trauma la población que consultó. Encontraron entre septiembre del 2012 y diciembre del 2016 22.549 pacientes con trauma, y vieron que la incidencia o la representación de la población geriátrica en su serie de casos fue del 20.2%. Acá vemos cómo las pacientes femeninas exceden en número, casi que doblan en número a los pacientes masculinos, pues en esto tuvo una proporción del 61.7% para las mujeres y del 38.3% para los hombres. Los mecanismos de trauma, como ya dijimos, en este estudio también fue bastante consistente con lo que se presenta en la
epidemiología mundial, y es que las lesiones de la cabeza fueron, pues, o los traumas cráneoencefálicos fueron los más comunes tanto para los hombres y para las mujeres. Los traumas seguido por los traumas en extremidades y posteriormente los traumas en el tórax. Para nosotros, como cirujanos generales, pues es importante también ver como el trauma abdominal, pues que en esta serie, al igual que lo que está reportado en el mundo, es mucho menor con respecto a los otros tipos de trauma. La primera pregunta que nos debemos hacer entonces cuando tenemos un paciente politraumatizado de población geriátrica es ¿dónde debemos manejar a estos pacientes? Acá hay que hacer un énfasis importante, y es que actualmente se reconoce que el principal factor que tiene impacto en los desenlaces de los pacientes politraumatizados es el transporte inmediato a un centro de trauma o a un centro de alta complejidad que tenga la capacidad de manejar todos los, pues, o de manejar las lesiones que presente el paciente. De hecho, hay un dicho, pues, que el recurso más importante para el traslado de un paciente es la gasolina, porque eso va a depender que el paciente llegue rápido a un centro donde se pueda manejar sus lesiones. Y actualmente la tendencia es, en el ámbito prehospitalario, hacer la menor cantidad de procedimientos que sean necesarios para llevar al paciente, obviamente, en un buen estado a un centro de trauma que tenga la capacidad de manejarlo. Eso ya está estudiado y está determinado que existe un 34% menos de mortalidad cuando los pacientes politraumatizados de población geriátrica son manejados en un centro con alto volumen geriátrico. Los centros de alto volumen geriátrico los consideran ellos como aquellos centros que captan un número importante de pacientes de este tipo de población, que actualmente es mucha. Y no solo es porque los centros de trauma tienen la capacidad de manejar las lesiones per se del trauma, sino porque además estos centros usualmente son centros de alta complejidad que cuentan con todos los recursos, no solamente técnicos, sino también humanos, para manejar las complicaciones posteriores que son bastante comunes en esta población. Este es el algoritmo que propone la ATLS para dar, pues, como dar las pautas de cómo debe ser el triaje en el ámbito hospitalario de estos pacientes. Son muchos pasos, pero lo que les quiero mostrar acá es que en el paso 4, luego de que se hace la revisión en el primer paso de los signos vitales y el estado de conciencia, posteriormente de la anatomía del trauma y la mecánica de este, el paso 4 da un apartado muy importante que dice que los pacientes mayores de 55 años tienen un riesgo aumentado de lesión y de muerte, que aquellos pacientes mayores de 65 años con una presión arterial sistólica menor a 110 son pacientes, pues, o esta cifra puede representar un choque en este tipo de pacientes, y que a pesar de que en la mecánica del trauma pensemos que son lesiones de bajo impacto, como por ejemplo las caídas desde su propia altura, en estos pacientes puede representar realmente un trauma grave. Pero entonces, ¿de dónde viene eso de 110, que es diferente a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos de politrauma? Entonces, ese trabajo que se publicó en el 2015 incluyó más de 1 millón de pacientes politraumatizados de la base de datos de trauma de Estados Unidos. Y en este trabajo lo que se pretendió evaluar fue cuando se cambiaba el punto de corte de la presión arterial en estos pacientes entre 110 y 90, se dieron cuenta de que la presión arterial menor a 110, aunque obviamente tenía más especificidad que sensibilidad, la ganancia que había cuando se ponía este umbral, como lo vimos en el algoritmo de la TLS, es que promueve a que estos pacientes no se les haga o no se subestime el triaje en estos pacientes y puedan ser trasladados a un centro de trauma. Actualmente hay un problema, y es que casi la mitad de los pacientes de población geriátrica que presentan un politraumatismo se les subestima el triaje y terminan siendo manejados en centros que no tienen la capacidad para manejar todas las complicaciones posibles o todas las consecuencias posibles del trauma en estos pacientes. Entonces, ese umbral se cambió entre los pacientes ancianos y los pacientes jóvenes,
con el fin de tener, digamos, casi que un sobretriaje en estos pacientes para poder impactar de forma positiva en esta población. Cuando ya ingresa el paciente entonces a nuestro centro, donde lo vamos a evaluar, el abordaje inicial no va a cambiar con lo que respecta a la población joven, va a seguir siendo ABCDE, pero acá debemos tener unas consideraciones que son importantes. En la A sabemos que estos pacientes pues va a haber una dificultad para permeabilizar la vía aérea, pues estos pacientes usualmente suelen tener artrosis cervical que va a disminuir la movilidad cervical, tienen macroglosia, muchos de estos son edéntulos y esto también puede causar que cuando se desprenden las piezas protésicas, pues el paciente tenga una obstrucción por esta, y los pacientes edéntulos pues son pacientes que son mucho más difíciles de ventilar. Tienen disminución de los reflejos protectores, lo que hace que son pacientes que pierdan la vía aérea mucho más rápido que un paciente joven. Cuando evaluamos la B, vemos que son pacientes que usualmente por sus cambios anatómicos y fisiológicos tienen cifoescoliosis más marcada, lo que hace que tengan una capacidad funcional residual disminuida. Además, va a provocar que exista una disminución del intercambio gaseoso y una disminución del reflejo tusivo, todo lo que hace que estos pacientes manejen, digámoslo así, unos niveles de oxigenación que son diferentes a la población joven y que además son niveles que rápidamente pueden caer porque el trauma puede descompensar o puede exacerbar estas condiciones, haciendo que estos pacientes sean mucho más difíciles de manejar en la ventilación. Adicionalmente, como mencionamos ahorita, tienen menos densidad ósea, entonces estos pacientes suelen tener muchas más lesiones a nivel del tórax. En esto, al igual que los pacientes jóvenes, debemos evaluar cuáles son las lesiones que amenazan la vida y tratarlas de forma inmediata. En la C debemos tener en cuenta, y esto nos lo han dicho siempre, las enfermedades cardíacas preexistentes, la probabilidad de uso de medicamentos cardiovasculares y que en estos pacientes realmente hay una falta de lo que se habla pues como la respuesta clásica a la hipovolemia. Acá vemos entonces en este trabajo que se publicó en el 2010, incluyó y comparó las dos poblaciones, los pacientes jóvenes y los pacientes ancianos. Comparó 2.194 pacientes jóvenes y 2.081 pacientes ancianos, y lo que quiso fue evaluar las diferencias que existían entre los signos vitales al ingreso de estos pacientes y cuál era su relación con la mortalidad. Entonces es muy interesante ver cómo acá que estamos hablando de la frecuencia cardíaca, vemos que los pacientes ancianos con lo que respecta a este signo vital tienen 3 fases de riesgo de mortalidad. La primera va a ser las frecuencias cardíacas de 50 o por debajo de estas, que va a haber una mortalidad similar entre las dos poblaciones, los ancianos y los jóvenes. Sin embargo, los pacientes ancianos tienen un nuevo pico de mortalidad cuando las frecuencias cardíacas son por debajo de 90, y nuevamente tienen otro pico cuando las frecuencias cardíacas son por encima de 150, a diferencia de los jóvenes que solamente tienen una relación de aumento de la mortalidad en los dos extremos, menor de 50 y mayor de 150. Pero esto no solamente se vio en la frecuencia cardíaca, sino que además también se vio en la presión arterial, que vemos que la presión arterial por debajo de 90 representa un pico de mortalidad para ambos grupos, por debajo de 80 es mucho mayor para los pacientes jóvenes, que sabemos que esta presión pues ya casi que empieza a considerar a un paciente, que un paciente está in extremis, pero nuevamente vemos cómo la presión arterial por debajo de 110 va a representar un nuevo pico de mortalidad en estos pacientes, al igual que las frecuencias por encima de 210. Nuevamente, también para la presión arterial hay 3 fases de mortalidad en estos pacientes, mientras que para los pacientes jóvenes hay solamente 2 fases. Por eso es que en los pacientes ancianos realmente debemos tener cuidado cuando tengan frecuencias cardíacas por encima de 90 latidos por minuto y cuando tengan una presión arterial sistólica menor a 110. Esto ya puede ser considerado en esta población como un paciente que está chocado.
¿Qué otras ayudas entonces tenemos para evaluar el choque o el grado de choque en estos pacientes? Existen muchas escalas se han descrito en la literatura, sin embargo, una de las que es más sencilla y tiene una buena correlación con la mortalidad de estos pacientes es el índice de choque. El índice de choque no necesita sino la toma de estos dos signos vitales, la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Se hace una división y de acuerdo a eso el paciente va a caer pues como en alguno de los grupos, son 4 grupos, va a caer en alguno de estos grupos y esto me va a permitir tomar acciones más tempranas en estos pacientes para evitar pues como efectos deletéreos asociados al trauma. Este trabajo, bueno, se me olvidó decirle con los artículos anteriores, de todas maneras, para quien lo quiera ver, los códigos QR mandan pues como al artículo para quien lo desee bajar. Este trabajo se publicó en el 2014, cogió una cohorte de 217,000 pacientes ancianos y evaluó si el índice de choque estaba correlacionado con la mortalidad en estos pacientes. Entonces mostró que tanto para el trauma contuso como para el trauma penetrante, un índice de choque mayor a 1 tenía una correlación que era estadísticamente significativa para la mortalidad en estos pacientes, por lo que por ser pues un índice que es fácil de sacar y que tiene una buena correlación, pues es un índice que se podría recomendar para evaluar el estado de choque en el manejo inicial de estos pacientes. Nos quedamos ahorita en la C para seguir con el ABCD de estos pacientes. Entonces, en la D también tener en cuenta que estos pacientes tienen atrofia cerebral. Esto puede llevar a que, asociado a que la dura madre se suele adherir más en el cerebro de estos pacientes, esto puede llevar a que sean más propensos a tener lesiones intracraneanas, pero lo peligroso de esto es que esas lesiones intracraneanas pueden tener una presentación que sea tardía, porque hasta que no hasta que no haya un volumen importante de sangre por la atrofia de estos pacientes, pues no vamos a poder identificar los signos sugestivos de lesiones intracraneanas. Entonces estos son pacientes en los que hay que estar encima, súper pendiente de su evolución, porque en cualquier momento, por una lesión no diagnosticada, los pacientes pues pueden fallecer. Además, las enfermedades degenerativas que ya habíamos hablado y las enfermedades psiquiátricas y neurológicas que pueden llevar a estos pacientes a que sean más propensos a un trauma. Y en la E, estos pacientes tienen pérdida de la grasa subcutánea. Siempre se nos ha dicho la importancia de exponer al paciente, pero también protegerlo de la hipotermia. En estos pacientes es mucho más importante, pues porque ya no tienen tanta grasita para protegerse del frío. Y la elasticidad disminuida de la piel hace que estos pacientes tengan lesiones en los tejidos blandos mucho más importantes de las que puede tener un paciente joven. Entonces pueden hacer lesiones en piel y en el tejido celular subcutáneo que son hematomas extensos que pues en algún punto pueden incluso llegar a descompensar a estos pacientes. Como parte pues del manejo y de la revisión de estos pacientes, entonces, al igual que en los pacientes jóvenes, siempre debemos hacer un uso responsable de los cristaloides. Sabemos que esta población se sale de lo que fue evaluado en la reanimación hipotensiva, pero esto no quiere decir que no debamos ser juiciosos en el manejo de los líquidos de estos pacientes. Pues la idea es realmente hacer una resucitación que sea hemostática, por eso la importancia de manejar estos pacientes en centros que tengan toda la capacidad técnica para manejarlos, realizar transfusiones masivas cuando sea necesario, el ácido tranexámico, pues que ya sabemos que es una recomendación importante en estos pacientes, la recomendación del gluconato de calcio en los pacientes politraumatizados. Esta es una recomendación dada principalmente por el grupo de trauma de Cali. Ellos a todos los pacientes politraumatizados que ingresan con un shock, pues que ingresan chocados al servicio de urgencia, siempre les ponen 10 mililitros de gluconato de calcio al 20%, basados en que ya está reportado que hasta el 50% de los pacientes va a ingresar con hipocalcemia al servicio de urgencia. Y lo que mencionamos ahorita, súper importante en estos pacientes, la prevención de la hipotermia, todo esto con el fin de impactar
en lo que ya se conoce como el diamante de la muerte, para evitar pues, desenlaces fatales o desenlaces pues, peores en estos pacientes. Como anexos entonces a la revisión primaria, lo que está descrito en la TLS, que es principalmente la radiografía de tórax y la radiografía de pelvis. Sin embargo, hoy en día el FAST extendido ha ganado protagonismo en el enfoque de estos pacientes, debido principalmente a que es una herramienta que tiene una buena sensibilidad y especificidad, es bastante útil, se puede repetir las veces que sea necesario durante la evolución del paciente, y a pesar de que sigue siendo un examen que es operador dependiente, pues los reportes que existen sobre este estudio pues son bastante homogéneos, lo que hace que sea una herramienta pues bastante útil y no reemplaza ninguna de las otras, pero es un aditivo en la evaluación de estos pacientes. Sin embargo, me quiero detener en esto que es más importante en esta población, y es el uso del TAC corporal total. Esto es un estudio colombiano que se publicó en el 2020 en la Revista Colombiana de Cirugía. Es un estudio también del grupo de trauma de Cali. Lo interesante de este estudio no es únicamente los resultados que mostraron, que para quien lo quiera leer pues es bastante interesante, sino que, como vemos ahí en su protocolo de institución, ellos tienen que se le debe hacer TAC corporal total a todos los pacientes que sean mayores de 65 años. Esto debido a que por todas las condiciones y por todo lo que vimos anteriormente, estos son pacientes que usualmente tienen un ISS mayor a los pacientes jóvenes, lo que los pone en riesgo de tener lesiones inadvertidas que se nos pasen por alto en el momento del diagnóstico del paciente, lo que obviamente va a impactar en la mortalidad. Es muy interesante lo que ellos hacen, porque realmente lo que vemos que existe en la literatura es que rara vez esos pacientes están metidos como dentro de los protocolos institucionales. A pesar de que la literatura en este aspecto pues tiene tanto de largo como de ancho, y hay cosas que todavía no convencen a los centros de trauma para realizar TAC corporal total, como por ejemplo lo que mostró el estudio aleatorizado que tenemos sobre este tema, que es el REACT, que no mostró un beneficio en la mortalidad de los pacientes a los que se les hacía un TAC corporal total al ingreso versus a los que se les hacían estudios radiológicos dependiendo de los hallazgos. Sí existió una menor mortalidad en ese grupo de pacientes, a pesar de que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Y está el otro brazo, y es que los estudios que se han hecho en Colombia, quizás pues como les he mencionado, el grupo de Cali, que es como el que más estudios hace al respecto sobre el TAC corporal total en los pacientes politraumatizados, sí ha mostrado un beneficio en la mortalidad de estos pacientes. Actualmente ellos incluyen, como les mostré, los pacientes mayores de 65 años dentro de su protocolo de TAC corporal total, y la guía del Colegio Americano para el manejo de los pacientes geriátricos politraumatizados, aunque no hace una recomendación fuerte, sí dice que en estos pacientes uno debería tener un umbral más bajo para realizar un TAC corporal total. Pues en estos pacientes, a diferencia pues de los pacientes jóvenes, realmente los riesgos de la radiación son muchísimo menores. Nunca olvidar la estrategia control daño en estos pacientes, ¿cierto? Estos pacientes también se benefician de esta estrategia. Lo que mencionamos inicialmente, la etapa 0, que es la etapa prehospitalaria, lo que necesitamos es que estos pacientes lleguen rápido a un centro que tenga la capacidad de manejarlo, y que se evite hacer procedimientos que son innecesarios en la escena del trauma. En la etapa 1, entonces, si estos pacientes son pacientes que tienen un choque o que están en una condición fisiológica que requiera que se haga una cirugía abreviada, esta cirugía va a ser un control del sangrado y la contaminación si existe. En la etapa 2, la reanimación adecuada en UCI, y acá es importante sobre todo lo que habíamos hablado ahorita de los signos vitales, como en estos pacientes, a pesar de que ya tenemos unos puntos de corte, que es una frecuencia mayor de 90 o una presión sistólica menor de 110, en estos pacientes los signos vitales son mucho menos confiables en la población joven, y esto hace que en estos pacientes tenga más importancia que no nos confiemos de los
parámetros macrodinámicos, sino de los parámetros de lo que se conoce pues como la microdinamia, que serían el lactato, la base exceso y el pH, para poder guiar una reanimación adecuada en estos pacientes. Y la etapa 3, que sería pues como la etapa definitiva. En la revisión secundaria, aunque es importante en el resto de las poblaciones, en estos pacientes es muchísimo más importante. Y a veces pasa que, por ejemplo, entran este tipo de pacientes y de acuerdo a la gravedad de sus lesiones tienen que entrar a cirugía, pues se tienen que meter a cirugía y se hace todo el procedimiento. Y a veces nos olvidamos de que después hay que hacer, obviamente con los familiares o con la historia clínica del paciente, hay que hacer una revisión secundaria de todos los medicamentos que tomen los pacientes, especialmente los que tenemos ahí, la warfarina, el clopidogrel, el ASA, los betabloqueadores, los IDECAS, porque esto me va a condicionar ciertos cambios en el paciente. Y además, debemos evaluar las condiciones agudas no traumáticas, no solamente porque esos pacientes pueden presentar estas condiciones como complicaciones, sino que muchas veces también estas condiciones agudas son realmente o van a preceder el trauma. Entonces, no es infrecuente que los pacientes van manejando, se les da un infarto, el paciente por el dolor o porque pierda la conciencia se accidenta y todo el mundo le paró bolas, fue como a lo que el paciente tenía por el politraumatismo, y al final lo que lo termina matando no es el politraumatismo, sino que la descompensación de una condición aguda que lleva a eso, pues termina causando la muerte del paciente. En la revisión secundaria, lo que mencionamos al principio es súper importante, volver a hacer una evaluación de las lesiones específicas más comunes en estos pacientes, cráneo, las fracturas de las extremidades, especialmente en las caídas, las fracturas costales, que son muy comunes y están asociadas a complicaciones como la neumonía casi en un 30% de los pacientes. Y ya está demostrado que incluso hay un aumento en la mortalidad de estos pacientes con cada costilla fracturada. Importante también en esta población es que, como hemos visto, esta población suele sufrir maltrato casi que en una proporción similar como en la población infantil. Entonces, en estos pacientes no se nos debe olvidar que son pacientes que también pueden ser maltratados, que sus lesiones traumáticas pueden ser debidas al maltrato, y debemos estar atentos a estas lesiones, como por ejemplo las lesiones en la cara interna de los brazos y los muslos, las contusiones múltiples que no concuerdan con la historia que llegan y le dan a uno de cómo el paciente sufrió esos traumas, las fracturas que no involucran la cadera, el húmero o las vértebras, que son las que frecuentemente se fracturan en estos pacientes. Cuando vemos que hay fracturas en diferentes fases, lesiones en muñecas y tobillos, que me puedan hablar pues que el paciente incluso ha sido amarrado, las hemorragias o los hematomas en cuero cabelludo, porque a estos pacientes cuando les pegan en la cabeza, obviamente por los cambios atróficos en piel, pues son capaces de hacer unos hematomas que son mucho más extensos, y las quemaduras por contacto, pues que lastimosamente no es infrecuente ver que estos pacientes tengan quemaduras por cigarrillos o quemaduras pues como por objetos calientes. Para terminar, y lo que quiero que se lleven a casa es que, aunque se deben tener consideraciones especiales al momento de evaluar a estos pacientes, pues realmente el enfoque inicial del ABCDE sigue siendo muy importante en ellos y se debe hacer de la misma forma, teniendo en cuenta las consideraciones ya mencionadas. Se debe usar una frecuencia cardíaca mayor de 90 y una presión arterial menor a 110 en estos pacientes, porque en esta población específica ya me puede estar hablando de un shock. El manejo por grupos interdisciplinarios en un centro de trauma es fundamental para poder impactar en los resultados clínicos de estos pacientes. Tener un bajo umbral para la realización de un TAC corporal total, e incluso si se quiere, pues como ya está descrito en algunos trabajos, pues incluir a estos pacientes dentro del protocolo institucional para hacerles la tomografía corporal total, mantener los principios siempre de la reanimación hemostática y el control de daños. Esto no va a cambiar en estos pacientes. Y la revisión secundaria es aún más relevante en esta población que en cualquier otra.
y esta nunca se debe omitir. Muchísimas gracias.